Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo de la Cena del Señor y nuestro culto dominical. Bienvenidos a todos ustedes. Es lindo que podamos participar todos, la iglesia, la verdad y la vida, junta, haciendo memoria de la obra del Señor por nosotros en la cruz del Calvario. Así que recuerde las recomendaciones que siempre damos, ¿no es cierto? Ya las sabe de memoria, pero es necesario que sigamos mencionándolas. Separe un tiempo para que estén en familia, que no haya distracciones, ¿no es cierto? Y podamos estar juntos mirando lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestros hermanos para compartir y también participar de este tiempo de la Cena del Señor y atender el estudio de Apocalipsis que tenemos. Lo segundo, para la Cena del Señor tenga los elementos listos para que después que los hermanos ya hayan orado, usted pueda disponer ahí en casa de participar de estos símbolos. Pues bien, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 2, dice así la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto es hermoso, saber que somos justificados, dice, por medio de la fe. Y esto fue lo que nos permite entrar y participar en esta cena que le pertenece al Señor, ¿no? En la cena del Señor. Y es importante que nosotros meditemos que cuando estamos participando, nosotros hacemos memoria de que fuimos justificados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y como dice el texto acá, y que por esta gracia estamos firmes. Y no solamente estamos firmes, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un día el Señor vendrá por nosotros y podremos participar juntos de este tiempo especial. Así que vamos a orar para dar inicio a nuestro culto y nuestra cena al Señor. Padre, estamos agradecidos por este tiempo bonito que nos permite estar juntos compartiendo de tu mesa, Padre. Gracias porque podemos entender que hemos sido justificados por la fe, Señor, en el hecho de que nuestra fe ha sido depositada en tu obra grandiosa a favor nuestro. Gracias te damos porque podemos como iglesia estar juntos y te pedimos que bendigas este servicio. Padre, dejamos el resto de todas las meditaciones, el culto, las oraciones, Señor, la participación de nuestros hermanos en tus manos para que podamos salir edificados en este tiempo especial para nosotros como iglesia. Te alabamos por esto y en tu nombre oramos. Amén. Dar al Padre toda gloria, dar al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas de loor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor, tierra, cielos, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Yo te adoro,
yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Queridos hermanos, muy buenos días. Es un verdadero privilegio el poderme dirigir a ustedes para hacer la reflexión de la Santa Cena en esta mañana. Quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. La palabra del Señor nos dice que, porque yo recibí del Señor lo mismo que yo os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche cuando fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que la palabra del Señor nos quiere decir y lo que nos invita en esta mañana a reflexionar es acerca de que nosotros debemos recordar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. No debe haber sido para nada fácil a nuestro Padre, a nuestro Creador, dar a su único Hijo para que muera por el perdón de mis pecados, de sus pecados y de toda la humanidad. Ver a su Hijo colgado, crucificado en una cruz, desangrándose gota a gota. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos redimidos de todo el mal que hay en nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados y para que nosotros podamos aspirar un día a estar en la presencia del Señor. Es por esto que los invito, hermanos, a que nunca hagamos de la cena algo como una tradición, algo repetitivo, algo que lo hacemos sin pensar. Siempre debemos reflexionar lo que la cena del Señor representa para nosotros como cristianos y siempre debemos estar a cuentas con el Señor antes de tomarla. Debemos pedir perdón si hemos ofendido a alguien, debemos aceptar disculpas si alguien nos ha ofendido, debemos reflexionar si nuestra vida como cristianos está colocando en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo o estamos colocando en primer lugar las cosas del mundo. No olvidemos, hermanos, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz y el dolor que Él debe haber sentido al estar colgado en esa cruz, al recibir tantos golpes, tantos insultos, sin que Él haya cometido ningún pecado. Y únicamente su afán era regalarnos a nosotros la salvación. Él se ofreció como expiación por nuestros pecados para que el Padre nos perdonara. Qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí. Prueba suprema de tu amor, sufriendo afrentas mí. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario do por mí, sufriste, oh Salvador. El enemigo en su furor procura hacerte mal, y los soldados sin razón muestran su crueldad. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario do por mí, sufriste, oh Salvador.
mofa de ti la multitud y el sacerdocio allí se une con ella en plenitud de odio y maldad tan vil. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario do por mí sufriste, oh Salvador. Mas cual cordero así sufrió por nuestra iniquidad, la copa amarga él apuró pornos en su bondad. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario do por mí sufriste, oh Salvador. Y ahora cerca de tu cruz quisiéramos quedar. Gracias, Señor, por la salud que tú por ella das. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario do por mí sufriste, oh Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto es compartir en esta mañana un breve pensamiento acerca de lo que venimos a recordar cada domingo y hacer memoria específicamente de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pues bien, le invito a que vayamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 29. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Me gusta lo que Juan expresa en su primer capítulo porque nos lleva brevemente a pensar en quién se enfoca la mirada de Juan en el instante que ve al Señor Jesucristo cuando Él se acerca para que pueda Él ser bautizado. En este momento nosotros podemos notar, hermanos, que Juan lo que hace es traer claramente un ejemplo muy común para el judío. Porque recuerden que para el judío la Pascua era tan cercana a ellos, tan valiosa en el hecho de saber de que la Pascua era la evidencia clara del rescate por cada uno de las personas del pueblo de Israel allí en Egipto, y ellos tenían tan claro este pensamiento de tal manera que cuando Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para cada uno de las personas de Israel era un mensaje muy claro. Traía a la mente el concepto de lo que era la Pascua. Entonces aquel Cordero que en cierto modo, ¿qué es lo que hacía? Cubría el pecado a través de su sangre, pero este es un Cordero especial. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros podemos dar gracias al Señor cada vez que acudimos y participamos de su cena, porque podemos entender que venimos a adorar a quien merece toda la gloria de parte nuestra. Es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero perfecto. Y como dice en Apocalipsis 5, Él es el Cordero que fue inmolado y que es digno. ¿Por qué? Porque Él es digno para desatar los sellos. Porque a través de que ha sido inmolado, literalmente esa palabra en el Nuevo Testamento significa degollar, cortar la yugular, para que la sangre salga. Y a través de esa sangre, dice Juan en Apocalipsis, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes, ¿por qué? Porque un día gobernaremos con el Señor. Y sacerdotes, ¿por qué? Porque tenemos libre acceso delante de la presencia del Padre. Y esto se logró gracias
a que el Señor Jesucristo vino a este mundo para mostrar su resplandor, su gloria, como dice el versículo 14 del capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la verdad que predicamos. Esta es la razón por la cual nosotros nos acercamos a la mesa con la finalidad de decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú diste tu vida en rescate por nosotros. Gracias porque en ese plan eterno tú moriste por cada uno de nosotros y nos has dado limpieza espiritual de nuestro pecado. Y así podemos ver la gloria. Esa gloria que un día se refleja en nuestra vida cuando usted y yo aceptamos a Cristo es la misma gloria que un día se va a reflejar cuando estemos con Él en gloria. Porque recuerde que la cena del Señor no solamente hacemos memoria de su muerte, sino también de su resurrección. Porque si no predicamos la resurrección del Señor Jesucristo, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe, dice en 1 Corintios 15. Así que, hermanos queridos, que nuestro corazón sea movido a la adoración correcta, que en este día podamos decir, Señor, gracias, porque entendemos que tú eres el Cordero de Dios, que tiene la finalidad única y primordial de quitar el pecado de cada uno de nosotros. Así que por ese sacrificio eterno y perfecto podemos sentarnos a su mesa. Que la gloria sea para nuestro Señor y que nuestra mente se enfoque en lo que realmente simboliza la mesa del Señor, el amor del Señor por cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Muy buenos días, apreciados hermanos. Les deseo que nuestro Dios Todopoderoso derrame sus más ricas bendiciones a cada uno de ustedes y a sus dignas familias en este año 2021. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Con esto en mente, el profeta Isaías, en el capítulo 53, el versículo 5, dice así, mas él, hablando del Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga no fuimos nosotros curados. Les recordamos, apreciados hermanos, apreciados amigos, que están invitados a participar de este símbolo todas aquellas personas que han recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que han sido bautizados por agua. Oremos por el primer símbolo. Señor y Dios, Padre Celestial, queremos darle las gracias por este nuevo día de vida. Gracias, Padre, por la invitación que usted nos hace, Padre, para estar sentados alrededor de la mesa y en comunión, Padre, hacer memoria a través de este símbolo, Padre, que representa el pan, Padre, que fue molido en la persona del Señor Jesucristo, que fue molido en esa cruz del Calvario, que fue partido por nuestros pecados. Queremos decirle gracias, gracias, amado Señor, que en la persona del Señor Jesucristo usted pagó todo el precio de nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Gracias, amado Señor. Bendiga este símbolo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Muy buenos días, hermanos. Damos inicio a este primer símbolo que es el pan, recordando a nuestro Señor Jesucristo allí en esa cruz, dando su vida por usted y por mí. No fue nada, nada bonito, nada alegre en ese instante. Fue sufrimiento, fue llanto, fue dolor de parte de sus seguidores, de su familia, pero el plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo estaba únicamente motivado por el amor hacia la humanidad, hacia la perversa humanidad. Por eso aguantó tanto, por eso el punto de entregar su vida. Y hoy nos gloriamos, nos regocijamos en este gran sacrificio porque no fue en vano. Por eso es perfecto, porque vamos a ver nuestro Padre Celestial eternamente. Y creo que esa es la motivación de nosotros, el vivir agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por tan grande muestra de amor para usted y para mí como pecadores. Entonces con esto oremos, hermanos. Señor, gracias, Señor, porque tu amor no tuvo un límite, Señor. Fuiste más allá solo por que hoy podamos tener una salvación, porque podamos tener una esperanza, porque podamos tener una vida diferente a la que el mundo nos ofrece. Y es la verdadera vida como creyentes. Agradecemos este tiempito y poder hacer memoria alegres de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Es momento de dar gracias por las ofrendas. Antes de aquello quisiera compartir una breve reflexión que se recoge en los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios, que habla al respecto de la ofrenda. Primeramente, podemos decir que este acto de ofrendar es una gracia, es decir, una disposición creada por el Espíritu Santo. La ofrenda cristiana es voluntaria y es una prueba de sinceridad y amor. También diríamos que el privilegio de ofrendar de los hijos de Dios es universal para pobres y para ricos de acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Y cuáles son las recompensas de este acto de ofrendar cristiano? Serán gozo, un aumento en la gratitud a Dios y por último Dios y el Evangelio serán glorificados. Con esa breve introducción, ese breve bosquejo, cerremos nuestros ojos para agradecer a Dios por las ofrendas. Bendito Padre, estamos hoy aquí reunidos un grupo de tus hijos, de los salvos por el Señor Jesús. Hemos recordado su nombre en los símbolos, Señor, y hoy nos toca de nosotros, Padre de los hijos, en ofrendarte a ti. No es porque tú lo necesites, Padre, sino es un acto de gozo, como dice tu palabra, voluntario, Padre. Recibe estas ofrendas en agradecimiento, Padre, por lo tan grande que has sido con nosotros, por la mantención que nos has ayudado, por el sustento que nos das cada día, Señor, y que todo este acto sea influenciado por el Espíritu Santo. En el nombre de mi Jesús, mi Salvador. Amén.
Mi Dios, fuego consumidor, con gloria y libertad, arde su llama. Mi Dios, justo y recto juez, reina con bondad y sabiduría, mis ojos fijaré. Fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá. Contigo siempre por su pueblo, incomprensible amor y misericordia. Mi Dios, exaltado es, en su trono está, por siempre eres digno, mis ojos fijaré en ti. Mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá. Contigo siempre reinaré. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti, para poder confiar en ti, Señor, yo confiaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá. Contigo siempre reinaré. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá. Contigo siempre reinaré. Contigo siempre reinaré. Contigo siempre reinaré. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad.
proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, Lord eterno, tributa de todo corazón. Aquella multitud postrados a sus pies, cantaremos eterna canción. Oh, dadle todo honor. Cantaremos eterna canción. Dadle honor. Dadle honor. Oh, dadle todo honor. Qué bueno saludarles, queridos hermanos, amigos, y darles la bienvenida a un nuevo estudio en el libro de Apocalipsis. Hemos comenzado a estudiar este libro desde semanas atrás y estamos más o menos en la mitad de su estudio. Para hacer un breve recuento de lo que hemos cubierto, permítanme comenzar el estudio de esta ocasión compartiendo algunas cosas que debemos tener en mente para ubicarnos bien en lo que vamos a ver en esta oportunidad. Para lo que vamos a ver el día de hoy, el arrebatamiento de la iglesia ya habrá acontecido, de modo que todos los creyentes en Cristo no vamos a estar presentes físicamente en todo esto que se relata acá en el libro de Apocalipsis. Estamos entonces ya dentro de la tribulación en lo que tiene que ver con nuestro estudio. Allí en el capítulo 5 veíamos a la persona de Dios con un libro sellado con 7 sellos, y el único que era digno de abrir este libro sellado con 7 sellos es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Este libro sellado con 7 sellos es lo que relata los eventos que van a tener lugar durante la tribulación. Y por supuesto, el único que tiene la debida dignidad para ir abriendo estos sellos es el Señor Jesucristo. En la primera parte de lo que hemos visto, los sellos del 1 al 6, vimos que hay convulsión en el mundo. Luego aparece un intervalo antes de que se abra el sello número 7. En este intervalo se nos habla de que Dios va a levantar a 144,000 judíos que van a estar predicando el evangelio durante la tribulación. El propósito es de que muchos durante la tribulación, tanto judíos como gentiles, puedan encontrar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y de esa manera ser parte de el reino milenial que viene a establecer el Señor Jesucristo. Se ve que el ministerio de estos 144,000 evangelistas que están evangelizando va a ser tan efectivo que la palabra de Dios nos mostraba que es una muchedumbre la que recibe el mensaje y llega a ser salvos. En el sello número 7
vemos que se abre y lo que sucede es que comienzan a desenrollarse, vamos a decir así, los juicios de las trompetas. El primer juicio de la trompeta tiene que ver con que la tercera parte de los árboles y la hierba verde se va a quemar. En el juicio de la segunda trompeta vimos que la tercera parte del mar se convierte en sangre y mueren la tercera parte de los seres vivientes del mar y también se destruye la tercera parte de las naves en el mar. Suena la tercera trompeta y la tercera parte de las fuentes de agua dulce se hicieron amargas. Eso quiere decir que va a haber una escasez de agua dulce. Luego suena la cuarta trompeta y la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas se oscurece y consecuentemente se oscurece la tercera parte de la tierra. Luego suena la quinta trompeta y aparece una horda de demonios parecidos a los escorpiones que atormentan solamente a los incrédulos durante 5 meses. Esto es muy llamativo porque estos seres demoníacos causaban tanto tormento que la gente va a desear morir para evitar seguir siendo atormentados, pero la muerte va a huir de ellos durante 5 largos meses. Luego suena la sexta trompeta y ahí vimos que se levanta nuevamente una horda, un ejército de demonios, 200 millones de ellos, con el propósito de causar la muerte de la tercera parte de la población de ese tiempo. Esto es realmente impresionante, porque en uno de los juicios anteriores, en el juicio del cuarto sello, justamente, se produjo la muerte de la mitad de la población, de la cuarta parte de la población. Y en el juicio de la sexta trompeta se produce la muerte de la tercera parte de lo que queda. Haciendo las cuentas, se ve que hasta ese punto habrá muerto la mitad de la población del mundo. Si la población del mundo es aproximadamente unos 6.000 millones de habitantes, eso quiere decir que en un corto tiempo van a morir como 3.000 millones de habitantes. Así de trágico, así de horrendo es la tribulación. Muy bien, antes de que se abra o se escuche el sonido de la séptima trompeta, en Apocalipsis encontramos un interludio, así como al final del sexto sello hubo un interludio, también al final de la sexta trompeta, el juicio de la sexta trompeta, tenemos un interludio que cubre el capítulo 10 y la primera parte del capítulo 11 hasta el versículo 14. En el capítulo 10 vemos que aparece un ángel fuerte con un librito en la mano, un librito abierto. Este librito abierto es el libro que recibió el Señor Jesucristo y que cuando Él lo recibió estaba sellado con 7 sellos. Pero no olvide que hasta el momento que encontramos o entramos al capítulo 10, los 7 sellos ya se han abierto. Y por eso es que este ángel fuerte tiene en la mano un libro, pero ya no está cerrado. Es un libro abierto. Y este ángel fuerte tiene tal poder que puede poner sus pies y sus piernas, que son como columnas de fuego, él puede ponerlas tanto en la tierra como en el mar. Debe ser un ser descomunal, rodeado de gloria, su rostro resplandece como el sol, está envuelto en nubes y rodeado de un arco iris. Es la gloria de este ángel fuerte. Y de pie, con un pie en la tierra y otro pie en el mar, este ángel fuerte hace un solemne juramento
ante la persona de Dios. Ese juramento dice que el tiempo ya se ha terminado. No va más, ha concluido el tiempo. ¿Para qué? Pues para que Satanás haga de las suyas, para que Satanás gobierne y reine en este mundo. Va a llegar un tiempo en que eso va a terminar. Y eso realmente es digno de tomar en cuenta, porque todos nosotros, al ver todo lo que está sucediendo en el mundo, dentro de nosotros añoramos que llegue ese momento del cual la palabra del Señor nos habla, de que Satanás va a ser quitado de en medio, va a ser privado de su poder, y toda la maldad que proviene de él, energizada por él, va a concluir en este mundo. Pues el ángel fuerte, parado sobre la tierra y el mar, una forma de decir ahora esto pertenece al Señor Jesucristo, ese ángel fuerte jura delante de Dios que el tiempo no sería más para que Satanás haga de las suyas. También vimos ahí en el capítulo 10 de Apocalipsis que este ángel fuerte que hace este juramento habla también de que es necesario que se continúe con la predicación del Evangelio durante la tribulación. Y es así como llegamos al capítulo 11, y ese es el capítulo que va a ser tema de nuestro estudio en esta mañana. En el capítulo 11 de Apocalipsis encontramos básicamente dos temas importantes. No olvide que seguimos dentro de el interludio entre el sonido de la sexta trompeta y el sonido de la séptima trompeta. En el interludio, entonces, en el capítulo 11, tenemos dos temas importantes. En primer lugar, lo que podríamos llamar la medida del templo, y en segundo lugar, lo que podríamos llamar el ministerio de los dos testigos. Esos son los dos grandes temas que cubre esta porción bíblica de Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Muy bien, en la primera parte, la medida del templo, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11 y vamos a ver los primeros dos versículos. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así es como se nos muestra esta primera parte en el capítulo 11 de Apocalipsis, que le hemos titulado La medida del templo. Interesante que Juan no solo es alguien que contempla la visión, no solo está ahí como un espectador, sino también como un actor. Y aquí lo vemos actuando al apóstol Juan, que es el autor humano del libro de Apocalipsis. Juan entonces interviene en la visión que él mismo está teniendo. Y en esa visión dice que le fue dada una caña semejante a una vara de medir. La pregunta sería, estoy seguro que ustedes están haciendo también esa pregunta, ¿quién es el que da a Juan esta caña para medir? Pues no puede ser otro sino la persona de Dios, o tal vez el ángel fuerte del capítulo 10. Pero en todo caso era una instrucción que provenía desde el mismo cielo. Cuando habla de caña para medir, pues esta hace referencia a una unidad de medida lineal. Es como nosotros utilizamos una cinta métrica o un metro. Esa es nuestra unidad. En la época de Juan se utilizaban cañas parecidas a la caña de bambú para medir distancia, para medir longitud. Y eso es lo que está recibiendo
Juan de parte de Dios. Una caña como una unidad de medida. Pues las instrucciones que Juan recibe es que tome medidas de el templo de Dios. También que incluya dentro de sus medidas el altar del templo y también incluya a los que adoran en el templo. Son tres cosas que Juan tenía que incluir en sus medidas: el templo de Dios, el altar del templo y los que adoran en el templo. Y también se le hace instrucciones a Juan de que no tome medidas del patio que está fuera del templo. Y la razón para esto es porque ese patio ha sido entregado a los gentiles. Y los gentiles van a hollar, van a pisotear, van a maltratar a la ciudad santa. Se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y ese maltrato, ese hollar la ciudad santa va a durar 42 meses. Hechas las cuentas, eso significa 3 años y medio. Es lo que dura la gran tribulación. Eso quiere decir que durante la gran tribulación, ese templo del cual se nos habla aquí va a estar bajo el dominio y bajo el gobierno, vamos a decir, de el poder maligno. Acá habla de que ha sido entregado a los gentiles. Pues esto de los gentiles se refiere tanto a judíos incrédulos como también a gentiles incrédulos. Y ellos son parte de lo que acá en su relato Juan nos habla de los que están en el patio, que está fuera del templo. No olviden, amados hermanos, que en el templo que había en Jerusalén existían varios recintos. El recinto más exterior estaba permitido para que los gentiles puedan estar allí presentes. Pero luego estaba el patio de Israel, al cual solamente podían acceder los judíos. Y los gentiles que se atrevan a acceder a ese patio corrían el peligro de terminar siendo ejecutados. Luego estaba otro recinto que se conocía como el patio para los sacerdotes. Allí podían entrar los sacerdotes únicamente. Y por último, el recinto más interior es lo que se conoce como el lugar santísimo, y allí solamente podía entrar el sumo sacerdote, y eso una vez al año. En la parte de entrada, o sea, una vez que se atravesaba por el patio de los gentiles, una de las primeras cosas que se encontraba era el altar de bronce, en el cual se quemaban los sacrificios que se debía hacer en el templo. Entonces, en Apocalipsis vemos que Juan recibe órdenes de medir el templo, pero no tomar en cuenta el patio de los gentiles. Esta acción de tomar medidas seguramente está llamando la atención de todos ustedes. Pues, tomar medidas significa separación. Esa es la idea. Y cuando a Juan se le instruye tomar medidas de el templo de Dios, el altar y los que adoran allí, está haciendo separación del resto de personas. Ese resto de personas son judíos incrédulos y también gentiles incrédulos. El acto de medición también tiene la idea de que Dios está diciendo: esta parte es mía, pero esta otra parte que no se ha incluido en la medición no me pertenece. Y por eso es que en el texto dice, cuando le instruye a que no mida el patio que está fuera del templo, dice: déjalo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio, el tiempo que dura la gran tribulación. Entonces, medir denota separar lo que es del Señor
y lo que no es del Señor. Y esta es una forma simbólica de decir que durante la tribulación, el pueblo judío creyente va a ser protegido por parte de Dios. Pero aquellos que no son creyentes, junto con los incrédulos gentiles, ellos van a estar afuera de la protección de Dios para recibir todo el castigo que proviene de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Otra cosa que es necesario tomar muy en cuenta es el hecho de que durante la tribulación va a existir un templo. Esa es una realidad. A decir verdad, la nación de Israel y un buen número de judíos tienen un vivo interés porque se reconstruya el templo en la ciudad de Jerusalén. El deseo de ellos, el anhelo, es que ese templo se reconstruya en el lugar donde estaba originalmente, cuando se levantó el templo de Salomón y después el de Zorobabel y después el de Herodes. Ese lugar es una explanada y en ese lugar en la actualidad se ha levantado una mezquita musulmana. Entonces no es un asunto fácil en la actualidad levantar un templo para Jerusalén, pero es interesante que judíos ortodoxos tienen todo listo para levantar ese templo, y eso va a acontecer tan pronto ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Los creyentes, la iglesia, somos llevados al cielo. En la tierra comienzan los 7 años de tribulación, y una de las primeras cosas que va a suceder es que Israel va a poder levantar finalmente su templo allí en Jerusalén. Es lo que se conoce como el templo de la tribulación. Y es a ese templo al que se refiere Apocalipsis capítulo 11, cuando se le da instrucciones a Juan de medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Es una forma de decir, allí está el pueblo que yo voy a proteger, que yo voy a cuidar, el pueblo a quien yo voy a entregar todo lo que ofrecí a sus antepasados. No olviden que Dios es un Dios de pactos, y como Dios de pactos, Él hizo un pacto con Abraham de darle una tierra y una descendencia numerosa. Pues ese pacto tiene que cumplirse, y ese pacto se va a cumplir una vez que el Señor Jesucristo venga a este mundo. Entonces, en la acción de medir, tenemos a Juan separando personas. Su pueblo, el pueblo de Israel, dentro del templo de Dios, el altar y los que allí adoran, y el patio. El patio dice que está entregado a los gentiles durante 42 meses, 3 años y medio, que es el tiempo que dura la gran tribulación. Pues para esto sería bueno hacer referencia a lo que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 a 27, en lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Note lo que dice Daniel, capítulo 9, versículos 25 a versículos 27. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto se refiere ya al futuro, se refiere al tiempo de la tribulación. Cuando comienza la tribulación, dice,
por otra parte, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es esta persona que confirmará el pacto con muchos? Pues no es otro sino el anticristo. El anticristo de quien hablábamos en el juicio del primer sello, aquel ser que viene cabalgando en un caballo blanco y viene para conquistar, para gobernar. Se hace un pacto entre Israel con el anticristo al inicio de la tribulación. Por eso dice el 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero ¿qué sucede? A la mitad de la semana, esto quiere decir 3 años y medio después, porque la semana de la cual se habla acá dura 7 años. 3 años y medio después, este perverso ser, el anticristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Noten, eso quiere decir que va a contaminar el templo. Esto es una prueba también de que durante la tribulación va a haber un templo en Jerusalén, el templo de la tribulación. Lo que sucederá es que el anticristo va a tratar de ser adorado como si fuera Dios en el templo de Jerusalén. Eso es lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Y qué sucede? Volvamos a Daniel 9:27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación, cuando el anticristo sea derrotado y arrojado al lago de fuego, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, volviendo a Apocalipsis capítulo 11, cuando el texto dice que ha sido entregado el patio a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, se está refiriendo a lo que el anticristo va a estar haciendo en Jerusalén, persiguiendo a judíos, tratando de acabar con ellos, porque los judíos van a estar en contra de que se ponga una imagen del anticristo y se lo adore como si fuera el mismo Dios. De esto nos habla también el apóstol Pablo en 2 a Tesalonicenses, en el capítulo 2, en los versículos 3 y 4. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor Jesucristo no va a venir, sino después de que se manifieste la apostasía. Esto es un sistema económico, político, religioso, energizado por el anticristo. Y luego dice que el Señor Jesucristo va a venir. Interesante que acá habla de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta es una descripción del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Energizado por Satanás, que es el adversario, el anticristo también se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Note, ese es el deseo de el anticristo. Sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora. Aquí es donde comienza esos 3 años y medio de lo que se conoce como la gran tribulación. Y luego Pablo obviamente va a continuar hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Durante estos 3 años y medio de gran tribulación, el pueblo de Israel va a sufrir terriblemente, y de eso se nos habla en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en Lucas capítulo 21, versículo 24, el Señor Jesucristo, en la parte escatológica del Evangelio de Lucas, noten lo que dice en Lucas capítulo 21, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Aquí está, no solo el templo siendo profanado por el anticristo, sino
toda la ciudad, Jerusalén hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los 3 años y medio que el anticristo va a estar haciendo tanto daño a Jerusalén y también a los judíos piadosos. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15, también se nos habla en cuanto a lo que va a suceder durante ese tiempo de la gran tribulación. Mateo 24, versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, es decir, la imagen del anticristo pretendiendo ser adorado como Dios, de que habló el profeta Daniel en Daniel 9. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque la persecución del anticristo va a ser tan feroz que para preservar la vida va a ser necesario huir. Huir a un lugar que Dios mismo va a preparar para su pueblo. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Allí está. Entonces vemos como el anticristo pretende ser adorado, y como judíos piadosos no van a estar dispuestos a eso, se va a desatar una feroz persecución del anticristo contra los judíos. En Marcos capítulo 13, versículo 14, también se nos habla en cuanto a lo mismo. Marcos capítulo 13, versículo 14, dice literalmente: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Vemos entonces cómo durante este tiempo de que Jerusalén va a ser hollada por los gentiles, quien va a estar al mando y energizando y gobernando todo eso es justamente el anticristo, persiguiendo terriblemente a judíos que se resisten a adorarle como que él fuera Dios. Muy bien, Juan entonces recibe la orden de medir el templo de Dios, el altar y los que allí adoran. Ellos son judíos creyentes. Para ellos hay protección. Para los que están afuera, en el patio, para ellos no hay protección. Ellos no pertenecen, no son el pueblo de Dios, como es el pueblo de Israel. Aquí vemos a un Dios de pactos, que cumple sus pactos. Y en este período de gran tribulación, cuando el anticristo va a estar dispuesto a todo para acabar con los judíos, allí va a estar la persona de Dios protegiendo, cuidando a su pueblo. Pero también se va a manifestar la misericordia de Dios sobre aquellos que hasta ese momento todavía no pertenecen a Él. Todavía va a haber oportunidad para ellos, como vamos a ver más adelante. Muy bien, luego entonces de esta primera parte de la medida del templo, entramos a la segunda parte, que hemos llamado el ministerio de los 2 testigos, versículos 3 a versículo 13. Permítame leer de corrido para luego hacer un breve comentario. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía.
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí encontramos entonces lo que hemos llamado el ministerio de los 2 testigos. Pues dice que son testigos de Dios, no testigos de Jehová como la secta moderna de la actualidad. No, estos son testigos enviados por Dios. Dice: daré a mis 2 testigos. El propósito de ellos es que profeticen. Eso quiere decir que prediquen la palabra de Dios, específicamente y especialmente el Evangelio durante la gran tribulación. Es que Dios no se deleita en el castigo, en la muerte de los impíos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y por eso todavía da oportunidad para salvación. Hemos visto ya que Dios levantó a 144,000 evangelistas que predican el Evangelio. Acá vemos levantando a 2 poderosos predicadores, testigos que van a estar predicando también el Evangelio. Más adelante vamos a ver un ángel que también está hablando del Evangelio eterno. Es Dios en su misericordia, dando todavía oportunidad al incrédulo para salvación. Estos 2 testigos van a estar predicando el Evangelio durante 3 años y medio. Interesante el nombre que se les da a ellos, testigos. En el idioma griego es la palabra márturos, de donde proviene nuestra palabra mártir. Los que predicaban el Evangelio cuando comenzó el cristianismo eran tan entregados a su misión que estaban dispuestos aún a morir por causa de Cristo. Y por eso se acuñó el término de mártires para ellos, porque esa palabra originalmente lo que significa es un testigo, uno que habla. Pero a raíz de todo lo que sucedió con los primeros creyentes en este mundo, esa palabra denotó también a alguien que da la vida como un mártir por la causa de Cristo. Dice que estos 2 testigos estaban vestidos de cilicio. Esa es una forma de mostrar, por un lado, humildad, pero por otro lado también una forma de expresar lamento, tristeza, dolor. En la antigüedad, en tiempos bíblicos, cuando se quería expresar dolor por una tragedia, la muerte de alguien, un problema nacional, la gente utilizaba esta forma de vestimenta, vestidos de cilicios. Luego dice que ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Esto hace referencia a una profecía que aparece en el libro de Zacarías, en los capítulos 3 y 4, y básicamente se refiere al sumo sacerdote Josué y al gobernador Zorobabel, quienes fueron utilizados poderosamente por Dios
para que Israel no olvide la reconstrucción del templo en los tiempos de Zorobabel y de Josué, porque ellos habían dejado de construir por 16 años. Y Dios levantó a Zacarías para que profetice. Y Zacarías en su profecía va a hablar de que el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel son los instrumentos de Dios para que se continúe con la edificación del templo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo esté unificado y que sea alguien sumiso a Él. Pues algo parecido sucede en la gran tribulación. Dios va a levantar a estos dos personajes, que también son los instrumentos de Dios para asegurarse que todos aquellos que deben estar dentro de los planes de Dios realmente lleguen a eso. Los olivos y los candeleros que están de pie delante de Dios. La gran pregunta es, ¿quiénes son estos dos personajes? Bueno, mucho se ha hablado en cuanto a esto. Yo les voy a dar mi opinión, que felizmente es compartida con muchos estudiosos de la Biblia. Pues a nosotros nos parece que estos dos testigos son Moisés y Elías. Moisés y Elías. Ustedes estarán preguntando, ¿y de dónde saca eso? Bueno, no podemos ser dogmáticos en este punto. Por eso yo les estoy dando mi forma de pensar y, por supuesto, si ustedes tienen una forma de pensar un poco diferente en cuanto a la identidad de los dos testigos, está bien. Pero permítame compartir con usted por qué pienso yo que estos dos testigos son Moisés y Elías. En primer lugar, porque los dos tenían el poder para azotar la tierra con plagas, en el caso de Moisés, y detener la lluvia, en el caso de Elías. En segundo lugar, porque en el Antiguo Testamento se dice que tanto Moisés va a venir, también Elías va a venir. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 a 18, no tenemos tiempo para leer, dice que Dios va a levantar a un profeta como Moisés. Y en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que Elías va a venir antes de que el Señor Jesucristo haga su venida por segunda vez a este mundo. Otra razón, en tercer lugar, porque tanto Moisés como Elías aparecieron con el Señor Jesucristo en lo que se conoce como la transfiguración, que fue una forma anticipada de mostrar la gloria del reino de Dios. Allí estuvieron Moisés y Elías también. En cuarto lugar, porque los dos utilizaron los milagros para motivar el arrepentimiento en el pueblo, como van a ser estos dos testigos. También, en quinto lugar, porque Elías fue traspuesto al cielo, él no murió. Y en el caso de Moisés, cuando él murió, Dios se ocupó de ocultar su cuerpo para que no sea encontrado. Y en sexto y último lugar, porque uno de ellos, Elías, hizo que no llueva por 3 años y medio, según Santiago 5:17. Y eso va a ser el tiempo que también dura la tribulación, donde no habrá lluvia. Entonces, muy probablemente, quienes cumplan con esta descripción de ser los dos testigos son Moisés y Elías. Vemos que estos dos testigos son invencibles mientras ejecutan la voluntad de Dios de predicar el Evangelio, de profetizar, que significa anunciar. Pues son invencibles hasta que Dios lo determina así. La manera de destruir a quienes les atacaban era por medio de el fuego que salía de sus bocas para quemar a aquellos que hacían algo contra ellos. Era la forma de protegerse. Si alguien intentaba hacer algún mal contra ellos, pues salía fuego de la boca de los testigos para incinerar a los enemigos. Terrible, impresionante el poder que Dios les dio a estos dos personajes. Pero
Ellos son invencibles mientras cumplen su ministerio. Pero cuando terminan de cumplir su ministerio, ¿qué es lo que va a suceder? Dice el texto que surge una bestia del abismo para hacer guerra contra ellos y matarlos. ¿Quién es esta bestia que surge del abismo? Pues no es otro sino el anticristo. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Hablando del anticristo dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y tenía tanto poder que dice el versículo 8, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, es el anticristo quien personalmente se levanta para oponerse a los dos testigos y los vence y produce la muerte de ellos. El gozo que había en el mundo incrédulo de aquella época, o que habrá, porque es a futuro, es tal que los cadáveres de estos dos testigos no son sepultados, sino que son expuestos por 3 días y medio en las calles de Jerusalén. Esta era una forma máxima de traer deshonra a alguien. Y el mundo incrédulo va a estar en esa actitud de enemistad, de odio contra los dos testigos. ¿Por qué? Porque ellos están predicando un evangelio que el anticristo y todos sus súbditos de ninguna manera querían escuchar. 3 días y medio esos cadáveres en la ciudad de Jerusalén. Luego se llama a Jerusalén como Sodoma y también Egipto. Sodoma porque eso nos habla de que allí en Jerusalén, en el tiempo de la gran tribulación, estará en auge absoluto la inmoralidad que era típico de Sodoma. Egipto, ¿por qué? Porque va a haber una esclavitud total y absoluta hacia la persona del anticristo. Jerusalén en aquellos días será como Sodoma y como Egipto. Al ver los cadáveres de los dos testigos en las calles de Jerusalén, dice que los incrédulos se gozarán, a tal punto de que va a haber una especie de Navidad infernal, vamos a decir. ¿Por qué? Porque se van a entregar regalos unos a otros. Así como nosotros decimos Feliz Navidad y damos un regalito a alguien, en ese tiempo van a decir, qué bueno que murieron estos dos que nos atormentaban. Estamos tan contentos y de la alegría que tenemos, aquí tienen este regalo, una Navidad macabra. Pero no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dice el texto que estos dos testigos, después de 3 días y medio de estar arrojados allí en las calles de Jerusalén, sus cuerpos arrojados allí, cuerpos muertos, ya en descomposición, dice que Dios les va a dar espíritu de vida y ellos van a resucitar. Y una vez resucitados, puestos en pie, se escuchará esa voz del cielo diciendo, subid acá. Inmediatamente ellos empiezan a ascender. Una especie de mini arrebatamiento para estos dos testigos. Son trasladados al cielo en presencia de todos sus enemigos que tanto los odiaban. Finalmente Dios haciendo justicia, vindicando a sus dos testigos. Inmediatamente después, ¿qué es lo que sucede? Un gran terremoto. Terremotos han estado sucediendo mucho en el tiempo de la tribulación. Vimos ya alguno en uno de los juicios anteriores. Ahora tenemos otro. Es un terremoto enorme, un gran terremoto. Tanto es así que 7,000 personas en Jerusalén van a morir. Pero hay más, porque más adelante se habla de el supremo terremoto. Pero aquí acontece un gran terremoto. ¿Cuál es la reacción de las personas ante todo esto que va a suceder en la gran tribulación? Pues, dice la palabra de Dios, que se atemorizaron y dieron gloria a Dios. Eso significa
que muchos allí en la ciudad de Jerusalén, al ver todo lo que acaba de acontecer con estos dos testigos que predicaban, van a reconocer que el Señor Jesucristo es el Mesías, es el Rey de Israel, y se van a convertir al Señor, y van a ser salvos. Y se cumplirá el propósito que tenían los dos testigos al estar hablando acerca de la necesidad de ser salvos y reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías. Estas personas pasarán a ser, junto con otros que seguramente antes habían recibido a Cristo, pasarán a ser los súbditos humanos del Señor Jesucristo en el reino milenial. Y eso será el cumplimiento de algo que se ha profetizado en la palabra del Señor. En el libro de Romanos capítulo 11, por ejemplo, se nos habla acerca de que va a llegar un día cuando Israel va a ser salvo. Note lo que dice allí en versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Estas personas que al ver todo lo que sucedió se atemorizaron y dieron gloria a Dios son los judíos que reconocen finalmente que Cristo Jesús es el Mesías y se cumple lo que dice la Escritura: todo Israel va a ser salvo, y se cumple el pacto de Dios con Israel. Obviamente no todo judío va a experimentar este nuevo nacimiento y ser salvos, pero un buen número sí. Van a tener que sufrir mucho, por supuesto que sí, porque el anticristo seguirá persiguiendo, seguirá atacando, pero su vida espiritual ya estará segura por la obra del Señor Jesucristo al sacrificarse en la cruz del Calvario. De esta manera termina este pasaje bíblico, mis queridos hermanos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues aprendemos que mientras hay tiempo, es el tiempo para recibir a Cristo, porque después va a ser imposible para los que ya hemos escuchado el Evangelio, y no quedará otra sino ser parte de todos estos juicios de los cuales nos habla la palabra del Señor. Y no nos cansaremos de exhortarles en amor y con mucho respeto para que tomen en cuenta todo esto que dice la palabra de Dios y puedan levantar su mirada a aquel que se ofreció a sí mismo para morir en la cruz, para perdonar sus pecados. Si nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, hágalo lo antes posible, porque va a llegar un momento cuando ya será imposible hacerlo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Bien, hermanos, muchísimas gracias por estar juntos participando de nuestro culto dominical. Es bueno que podamos estar juntos participando de el hacer memoria de la obra del Señor por nosotros y también continuar con el estudio de Apocalipsis, que cada vez está muy interesante, ¿no es cierto? Así que le animo a que pueda participar y conectarse con nosotros. Pues bien, tenemos los anuncios como cada semana. Es importante tenerlos en cuenta para que podamos participar de estas actividades que como iglesia estamos interesados en que ustedes puedan apoyarse espiritualmente, que ustedes puedan tomar estas herramientas que la iglesia dispone para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, arrancamos con lo que es el día martes. El día martes nosotros tenemos nuestro estudio bíblico. Recuerde que estamos estudiando objetivos y metas de la iglesia. Le enseñamos lo que la iglesia, la verdad y la vida cree en relación a los objetivos y las metas que el Señor ha dispuesto para nosotros como iglesia. Entonces, estamos ya abarcando lo que es el segundo punto de nuestro estudio, que es el evangelismo.
Así que le animo a que pueda conectarse los martes a las 7 de la noche. Puede descargar las notas, una lectura de refuerzo y así poder participar juntos del estudio bíblico. Recuerde también que el día miércoles tenemos nuestra reunión de oración. Y hermanos, nosotros como ancianos sí nos gustaría que usted haga un esfuerzo y que tome prioridad para la reunión de oración. Es importantísimo, ya que esta reunión es la que sostiene realmente el corazón de la iglesia, el corazón de los hermanos. Y es bueno que podamos conectarnos. Sé que a veces por cuestión de trabajo y algunas cosas es complicado, pero sí nos gustaría verlo conectado, porque hemos visto una cierta inasistencia, ¿no es cierto?, en este tiempo, pero asumimos que es por algunas cosas que cada uno tiene que hacer. Pero sí le animamos a que pueda sacar el tiempo. 6:30 de la tarde nos conectamos y a las 7:30 usted está listo. Así que nos gustaría que podamos estar juntos como iglesia sosteniéndonos, que esa es una reunión muy importante y ese es el objetivo de la reunión de oración. Así que haga planes y conéctese con nosotros. Esto el día miércoles. También este viernes que viene a las 7 de la noche tienen las hermanas su primera reunión de mujeres. Esto es importantísimo por la plataforma. Las hermanas ahora se van a conectar todos los viernes en este horario para que puedan disfrutar juntas de ese tiempo especial. Ya no es los miércoles, tampoco es los sábados, ahora es el viernes a las 7 de la noche por nuestra plataforma. Así que hermana, haga planes y conéctese. Luego tenemos el día sábado la reunión de los niños. A las 10 de la mañana se conectan por la plataforma y pueden mirar los chicos su lección, porque es la clase de escuela dominical. Así que mamitas y papitos ayuden a sus chicos a que puedan conectarse a las clases. Y el domingo obviamente terminamos con lo que es nuestra Cena del Señor y el estudio de Apocalipsis comenzando a las 10:30. Nada más, queridos hermanos, estamos contentos de poder empezar este año y avanzar. Así que les animamos a que puedan estar bien, que puedan tomar las recomendaciones y ore para que el Señor nos muestre el momento indicado para poder volver. Mientras tanto, seguimos así conectados por medio de esta plataforma. Nada más, mis hermanos, que el Señor les bendiga, los que apreciamos mucho y queremos que usted también participe de estas reuniones. Nada más eso, que el Señor les bendiga, disfruten de una linda semana.